Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión, a cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hola amigos, cordialísimo saludo. Qué bueno estar aquí otra vez frente a la palabra del Señor para continuar estudiando estos proverbios. Y hoy viene una reflexión supremamente interesante que vale la pena que le prestemos mucha atención. Y miremos a ver de qué se trata, qué enseñanza nueva puede traer a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Y en el capítulo 3 de Proverbios, aquí hay un giro grande, como inesperado, porque viene hablándonos de valores que son intangibles, de valores que no hay una forma de medirlos, que no existe una forma de poderlos medir. Pero luego hay un giro que da en el capítulo 3, en el versículo 9, Salomón, y viene a decirnos lo siguiente: porque honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Te das cuenta que hay un giro tremendo aquí? Pero bueno, antes en el versículo 7, que sería como una continuidad de la reflexión del día de ayer, en lo que tenía que ver con no apoyarnos en la propia prudencia, sino de reconocerlo al Señor, dice que eso se convertiría en medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo la Biblia, cómo la palabra del Señor puede ser medicina para el cuerpo? ¿Y cómo puede ser refrigerio para nuestros huesos? Claro que sí, lo voy a explicar. Antes de entrar a explicar el otro tema de los bienes. Y ya esto tiene que ver con lo siguiente. Mira, cuando tú vas al médico y él te examina y hace un diagnóstico y reconoce previamente que puede ser la enfermedad que te está incomodando, que está empezando a tomar forma en tu cuerpo, él te manda a practicar unos exámenes, seguramente te sacan unas pruebas, y esos resultados le van a dar al médico la guía de cuál es exactamente el síntoma o el problema que tienes en tu cuerpo. Entonces él te va a dar una medicina, y esa medicina tú la tienes que tomar. La prescripción médica que él te ha hecho tú la tienes que tener al pie de la letra, tenerla en cuenta. No es suficiente solamente con que tú compres las medicinas, compres las inyecciones, los jarabes, las pastillas. No, eso no hace nada en casa si tú no las ingieres. Necesitas la posología que él te dio: cuántas gotas, cuántas pastillas, cuántas cucharadas, cuántas inyecciones, y juicioso seguir ese tratamiento y empezar a tomarlo. Eso va a ser muy importante para tu cuerpo. Pero ahora yo quiero que tú tomes en cuenta esta analogía, que de la misma manera la palabra del Señor que día a día está llegando a tu mente y a tu corazón. Al principio seguramente tú no estabas muy asociado con esto porque creciste dentro de un ambiente donde nunca se habló de religión, donde lo de Dios y todo ese asunto, eso era para curas, era para sacerdotes, era pastores o era para evangélicos. Pero ahora, por la gracia del Señor, día a día tú estás escuchando estas reflexiones y están despertando interés en tu vida. Hablo a las personas que están empezando a simpatizar con estas reflexiones, porque aquellos que de tiempo atrás vienen practicando esta fe cristiana y su vida cada día está más cerca de Dios, pues entienden estas reflexiones y las toman como una bendición para sus vidas. Pero los nuevos que están empezando a oír, que seguramente llevan ya algunos meses oyendo estas reflexiones. Por ejemplo, particularmente cito un caso de una amiga que en una ciudad colombiana, dentro de un grupo de WhatsApp, incluyó a una médico que se decía a sí mismo que era atea, que en su casa nunca se habló de Dios, nunca se habló de la palabra de Dios, nunca hubo un tema acerca de estos aspectos de fe. Pero a medida que empezó a oír estas reflexiones, posteriormente le dijo a quien dirigía el grupo y enviaba las reflexiones: ¿cómo hago para conseguirme una Biblia? Es decir, yo quiero empezar a leer ese libro de la que habla ese señor en la reflexión. Yo quiero empezar a leer ese libro. Y seguramente existen muchas personas así en diferentes lugares del mundo que han sido levantados en hogares totalmente laicos, hogares que no tienen nada que ver, secularistas totalmente, nada que ver con el aspecto religioso. Pero tú ahora tienes la oportunidad a tu edad y a tus años. Sé que me escuchan personas pensionadas que solo viven los dos, el esposo y la esposa en la casa y la mascota. El perro que ya lo tratan como un niño, como un nieto, y lo tienen ahí en la casa. Sé que me escuchan familias
Está una viuda seguramente, una señora de años, que lleva muchos años viviendo ya sola, su esposo se fue hace mucho rato, mucho tiempo, y vive ahí con unos familiares, o vive con unos amigos, o vive sola en un apartamento, cualquiera que sea. Me escuchan un señor que también ya lleva sus años y está ahí, y tiene sus dificultades, pero está escuchando esta palabra. Pero también me están escuchando parejas jóvenes que tienen niños apenas en crecimiento, y me están escuchando parejas que tienen hijos adolescentes y otros que ya tienen parejas que tienen hijos jóvenes ya y que están viviendo en la casa. Es decir, la variedad y multiplicidad de personas que pueden estar escuchando estas reflexiones. Escuche bien esta analogía, que así como la medicina que te prescribe el médico, que te sugiere que tomes ese tratamiento juicioso si quieres curarte o por lo menos tener un poco mejor estado de salud, la palabra del Señor es como esa medicina. Porque cuando tú la tomas para combatir la enfermedad que se llama el pecado de la desobediencia, la rebeldía y la distancia, el distanciamiento con Dios, y empiezas a meditar en esta palabra es porosísima, porque empieza a transformar tu mente. Todo empieza en la mente. Las enfermedades se anidan en la mente. El temor de vivir está en la mente. El temor de que la enfermedad crezca y se desarrolle por todo el cuerpo está en tu mente. Y todo pensamiento que genere temor inmediatamente son fuerzas que están menguando las defensas humanas, las defensas del cuerpo. Y ahí esas defensas del cuerpo están bajándose. Así que está creciendo todo ese temor y está creciendo la enfermedad, cada día te va invadiendo. Pero la palabra del Señor es medicina porque te trae paz, te trae tranquilidad, te trae confianza, te trae fe, trae gozo y alegría. Y son muchas las personas que milagrosamente han salido de sus estados de enfermedad críticos y crónicos y se han levantado. Porque Dios, que hizo los médicos, que creó a los científicos, que creó la ciencia, que creó la medicina, le da sabiduría a los hombres para que nos den medicinas para combatir las enfermedades. ¿Cómo no va a tener el poder para Él mismo erradicar las enfermedades de nuestro cuerpo? Claro que sí, y de eso hay cualquier cantidad de testimonios. Creo que en reflexiones anteriores ustedes lo han oído, y yo podría hoy precisamente hablarles de esta medicina. Pero bien, hoy necesitamos meternos entonces a hablar del versículo 9 y 10 que les leí al comienzo. Honra a Jehová con tus bienes. Cuando la palabra del Señor llega a la vida de las personas, y quiero remitirme ahora a la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, sucede que llegaron de diferentes naciones, judíos que estaban ubicados en diferentes naciones, llegaron a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y una vez que desciende el Espíritu Santo sobre ese lugar, y empiezan a hablar en lenguas diferentes, los que estaban ahí, los 120 reunidos, los discípulos y otros más, que estaban reunidos orando, y desciende el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a hablar en nuevas lenguas, y quienes están alrededor en la ciudad escuchan las lenguas de sus naciones y empiezan a entender el mensaje. Así que en ese momento, todos ellos se convierten, aceptan a Cristo en su corazón, aceptan el Evangelio como un nuevo estilo de vida y deciden quedarse en Jerusalén. Así que ahora hay una multitud viviendo en una ciudad de solamente unos 100.000 habitantes. Ahora hay 3.000 personas que se están hacinando en diferentes lugares. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Bueno, van a pensar, esa vida social es muy importante. No podemos verlo solamente desde la parte espiritual, tenemos que verlo desde la parte humana y social. Y la parte social tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con los alimentos y todo lo demás. Pero quiero sintetizar esto porque seguramente en la próxima reflexión voy a profundizar más. Por razón de tiempo no logro llegar allá, pero quería explicarles esto. La diferencia entre la gente de ese primer siglo que creyó en la fe y en la palabra y el mensaje de Cristo y el mensaje de los apóstoles es que ellos se despojaron y dieron generosamente. La diferencia con la gente del presente siglo que entiende la fe es que por el contrario quiere volverse una persona que cada día recibe y tiene más y más y amontona más. Por el contrario, aquí está diciendo: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros serán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Eso qué significa? Aprendamos a ser generosos con la obra de Dios. Y la obra de Dios son las personas. Ayudémoslas a los necesitados. Si tú quieres ver que hayan menos necesitados a tu alrededor, en la medida que Dios te bendiga, tú debes bendecir a esas personas necesitadas. ¿Y saben por qué? Porque Jesús
Dijo en una ocasión, a los pobres siempre los tendréis. ¿Y sabes cuándo dijo eso? Cuando Judas se molestó porque una mujer llegó y rompió un perfume muy fino que valía 300 denarios aproximadamente, que era más o menos el pago de un obrero durante un año de trabajo. Y dijo, ha sido mejor que se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Es como una herencia de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Bueno, amigos, vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra en el día de hoy. Enséñanos a ser generosos. Enséñanos a tener esa palabra como medicina para nuestro cuerpo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados.